de las metas de control, qué tiene que hacer una paciente que tiene diabetes y que está embarazada. Y en realidad el enfoque inicial para mí es saber qué pasa en el embarazo, ¿verdad? Porque a veces nos olvidamos, una vez que terminamos ginecología o obstetricia, de lo que es la fisiología del embarazo. Y ahí, conocerla bien, viene el correcto manejo de la diabetes en el embarazo. Y como verán, el color de la base de mi presentación es un color malva, un color lavanda, bien femenino, y no rosado, para no tener diferencia de género como hoy se suele decir. Y vamos a situarnos un poco en lo que es la diabetes en el embarazo. Nosotros tenemos por un lado de la diabetes pregestacional, ¿verdad? Aquella que es conocida ya antes de la gestación, y después la hiperglicemia detectada en el embarazo, que se puede deber a dos causas: a una diabetes manifiesta y pregestacional, que no la conocíamos, y ahora porque nos realizamos estudios paraclínicos nos situamos en que tenemos una diabetes, o bien una diabetes gestacional. El objetivo de mi presentación no es entrar un poco en la discusión de los puntos de corte, de la clasificación, porque eso depende mucho también del país en que se encuentre, de la epidemiología de cada país, y han habido muchas discusiones. Sino simplemente conocer, ¿verdad?, la fisiología del embarazo y cómo interactúa la diabetes en el mismo. No es una clase de fisiología, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Y bien, ¿por qué aumenta la diabetes en el embarazo? Porque aumenta la prevalencia de diabetes en el mundo, ¿verdad? Tanto en la diabetes tipo 2 como la diabetes tipo 1. Y la diabetes pregestacional tiene un riesgo materno-fetal significativamente mayor que la diabetes mellitus-gestacional. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es la pesquisa de las mujeres, ¿verdad?, en edad genital activa, de una diabetes o un estado de prediabetes. En cuanto a lo que es la prevalencia, tenemos que la diabetes pregestacional, tanto 1 o 2, anda entre el 0,1% para la tipo 1, ¿verdad?, y entre un 2 y un 3% para la tipo 2. La diabetes pregestacional con diagnóstico en el embarazo, que es la diabetes manifiesta, en realidad no hay un porcentaje definido a nivel internacional. Y la diabetes gestacional, de todas las diabetes, tiene entre un 5 y un 14%. En mi país no tenemos hechos estudios de prevalencia de diabetes en el embarazo. Y esto es lo que yo le decía, ¿no? Esa prediabetes que nosotros tenemos previo a un embarazo de una mujer que nos consulta, la debemos considerar como una diabetes pregestacional cuando la misma se embarace. La diabetes tipo 1 y tipo 2 que se embarazan no presenta problemas diagnósticos, refiriéndose a los puntos de corte, ¿verdad?, y los diagnósticos de diabetes gestacional que surgen a punto de partida de diferentes instituciones. El contenido, entonces, vamos a repasar rápidamente la fisiología del embarazo normal, la fisiología fetoplacentaria, el binomio madre-feto, el hijo de madre diabética y el recién nacido. Todo esto se lo tenemos que transmitir de una manera muy amigable a la paciente que nos consulta, ¿no?, porque ella necesita saber por qué tiene diabetes, si no era diabética antes, si no tiene antecedentes familiares de diabetes, qué está pasando. Entonces, conocer bien estos temas y poderlos transmitir tranquiliza muchas veces a las futuras mamás. Y bueno, está bien dicho, ¿no?, que el embarazo es un estado de insulinoresistencia que pone a prueba la reserva pancreática. Es la exageración de fenómenos adaptativos que se dan en mujeres embarazadas y que están predispuestas a tener un aumento a la resistencia a la insulina, que predispuestas a una falla célula beta, teniendo como resultado una hiperglicemia materna, una hiperinsulinemia fetal, y de ahí, si no están controladas ambas cosas,
las complicaciones. Existen cambios metabólicos en un embarazo normal. Están las hormonas placentarias, que hacen ¿verdad? Una revolución interior, la transferencia placentaria de nutrientes, los cambios hormonales maternos. La hipófisis anterior sufre muchísimos cambios a punto de partida para que se produzcan, ¿verdad? Los cambios para una futura lactancia, para que tenga una inserción esa placenta, ¿verdad? También hay a nivel de la corteza adrenal y de la insulina. Veamos las hormonas placentarias rápidamente. Tenemos a la gonadotrofina coriónica humana, la somatotrofina o lactógeno placentario, la tirotrofina coriónica humana, los estrógenos, la estrona, el estradiol y el estriol, y la progesterona, que es producida por los ovarios hasta la semana 9. Y posteriormente, la producción de estrógenos y progesterona depende de la síntesis de la placenta. Y aquí tienen las hormonas con su acción máxima de acuerdo a la edad gestacional y su potencia diabetogénica. Y como vemos acá, ¿verdad? El cortisol, la progesterona y el glucagón tienen una acción diabetogénica muy fuerte. Y qué casualidad que ambas están entre las 26 y 32 semanas, donde se hace la mayoría de los diagnósticos de diabetes gestacional y en donde se indica la prueba de tolerancia oral. Al menos en mi país, por ley, es obligatoria. Cambios metabólicos que surgen. Bueno, vamos a dividir un poco el embarazo en dos partes. La primera parte, desde el inicio, la semana 20 de gestación. La segunda parte, de la semana 20 hasta el final. Hasta la semana 20 de gestación van a haber cambios en el metabolismo de los hidratos de carbono. Los estrógenos y la progesterona estimulan la secreción de insulina, favoreciéndole la glucogenogénesis, inhibiendo la glucogenolisis y la gluconeogénesis. Esto da por resultado niveles de glucosa plasmática en ayunas más bajos que lo habitual. Entonces uno, pensando en esta situación, se explica por qué la APO, como algunos le dicen, bajó su nivel o punto de corte de glucemia de ayuno para diagnóstico de diabetes gestacional. Porque claro, si tendemos a tener una glucemia menor en ayunas en un embarazo normal y tenemos 100 en una paciente embarazada, ¿no nos llamaría un poco la atención? Entonces, creo que es muy válido en lo personal y en mi país también se tomó como válido en las guías que este cambio, ¿verdad?, tenía su razón de ser. Por lo tanto, ¿verdad?, en aquellas pacientes con diabetes pregestacional, por ejemplo, vamos a tener un aumento de las hipoglicemias. En aquellas pacientes que reciben insulina, va a haber que bajar la dosis. Y eso lo vemos muchísimo en aquellas pacientes que utilizan bomba de insulina. Realmente tienen que bajar no solo la basal, sino el ratio de conteo de carbohidratos. Aumentan los depósitos tisulares de glucógeno, disminuye la producción hepática de glucosa y aumenta la utilización periférica de la glucosa. Bien. También, ¿verdad?, en la primera mitad del embarazo podemos decir que la diabetes gestacional es rara, ¿no?, y que la pregestacional a veces es difícil de diagnosticar en este momento. Que a veces sobre el final, ¿verdad?, de esta etapa empiezan glicemias muy altas, incluso con diabetes manifiesta, diabetes plenas, con criterio de diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿verdad?, como en pacientes no gestantes. Pasemos ahora a la segunda parte, luego de las 20 semanas de gestación. Tenemos mayores glucemias de ayuno, las glucemas preprandiales son más elevadas,
tenemos una insulinemia basal y postprandial más elevada, un páncreas con una menor reserva, llena de diversos grados de alteraciones metabólicas. Y es aquí donde se puede empezar a manifestar la insulinopenia y empiezan a aumentar, ¿verdad?, las glucemias. Es el efecto diabetogénico del embarazo, la típica insulinoresistencia con insulinopenia, ¿verdad? El metabolismo de los hidratos de carbono se modifica por la elevación de la hormona lactógeno-placentaria, cortisol, progesterona y glucagón, ¿verdad?, produciendo una hiperglicemia, una lipólisis con una hipercetonemia. Acá es la lipólisis y la hipercetonemia, algo tan frecuente en el embarazo cuando nosotros vemos, por ejemplo, los ayunos prolongados. Enseguida se agarra a los lípidos, ¿verdad?, como sustancia precursora de energía, y de ahí los cuerpos cetónicos resultantes. Y los cuerpos cetónicos hay que tenerlos en consideración porque son tóxicos para el feto. Entonces, de ahí que la parte nutricional, y la nutricionista que va a estar participando de esta charla, va a hacer hincapié en lo que es la dieta fraccionada. No podemos permitir ayunos prolongados para que no suceda justamente la lipólisis con formación de cuerpos cetónicos. Bien, el cortisol y la somatotrofina coriónica son diabetogénicas, ¿verdad? Y su efecto máximo es en la semana 26, como la progesterona en la semana 32. De ahí justamente el hecho de que normaticemos, ¿verdad?, la solicitud de la curva. Bien, surge entonces la diabetes gestacional en la parte que tengamos, ¿verdad?, una insulinopenia. Y en aquellos diabetes mellitus pregestacional y en aquellas diabéticas tipo 1, una gran tendencia a la cetosis aún con glucemias no tan altas. Y aquí, ¿verdad?, dos premisas muy importantes, ¿no? Que el embarazo constituye el desafío fisiológico verdadero a la reserva insulínica, dicho por Frenkel. Y realmente es cierto. Es la primera prueba que tiene el páncreas sobre su futuro con respecto a la función. Y la disminución de la sensibilidad a la insulina, según Buchmann, es de 45 a 70% mayor en el tercer trimestre. Tenemos una insulina resistencia importante con una disminución de la sensibilidad entre el 45 y 70%. De ahí que tengamos, por ejemplo, pacientes con diabetes pregestacionales que tengamos que duplicar o triplicar a veces los niveles normales de los parámetros metabólicos. Esta es otra cosa muy importante durante el embarazo. Tienen que ser o surgir de embarazos normales. No podemos comparar las cifras que nosotros tenemos en la población general con aquellas que son normales para un embarazo. De ahí que nosotros, por ejemplo, como vamos a ver en tratamiento, tengamos que realizar algún ajuste a partir de 95, ¿verdad? No solo por los resultados obtenidos en cuanto al recién nacido, sino también no son comparables los valores de la población general con los del embarazado. Por lo tanto, Schuyler hace mucho hincapié: las metas del tratamiento deben ser definidas según los estándares de la gestación normal y no por los índices usuales usados fuera del embarazo. Bien, y ahora vamos a ver, ¿verdad?, esa fisiopatología fetoplacentaria. Existe, obviamente, transferencia placentaria de nutrientes, así nosotros nutrimos a nuestro bebé. La glucosa difunde, ¿verdad?, a nivel de difusión simple y facilitada, los aminoácidos a través del transporte activo, los lípidos y los ácidos grasos libres en difusión simple, a excepción de los ácidos grasos esenciales, y los cuerpos cetónicos pasan muy fácil la barrera placentaria. Es así que justamente, vuelvo a insistir, tratar de evitarlos porque son tóxicos para el feto, sobre todo por la parte neurológica.
Es el principal proveedor de energía, y acá hago hincapié. No realizar dietas restrictivas en hidratos de carbono en el embarazo, ¿verdad? Es importante tanto para la madre como para el feto proveer de energía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una síntesis proteica, porque necesita crecer. Necesitamos sintetizar grasas, formación de glucógeno, ¿verdad? Las hormonas tienen su base justamente en los lípidos. Y el consumo fetal al final del embarazo, fíjense, es 2 a 3 veces la del adulto. Si lo comparamos en estos parámetros, el feto a término consume 6 miligramos kilo minuto de glucosa, mientras que un adulto consume 2 a 2,5 miligramos kilo minuto. ¿Verdad? La insulina fetal. La insulina fetal está presente recién a la 9ª semana de gestación. ¿Ah? La secreción está estimulada por la glucosa y sobre todo por los aminoácidos que recibe. Rol capital como factor de crecimiento, es una hormona anabólica. Y la insulina materna y el glucagón, interesante, no atraviesan la placenta. ¿Verdad? Por favor, si estoy algo atrasada, me lo dicen, así puedo ir adelantando. Bueno, repercusiones de la diabetes sobre el binomio madre-feto. Sabemos, ¿verdad?, que la diabetes predispone a las madres a una mayor frecuencia de complicaciones gravídicas, como la hipertensión arterial, la preeclampsia, la infección urinaria, la amenaza de parto prematuro y el polidramios. Y en aquellas diabetes pregestacionales se suma, ¿verdad?, el hecho de que presenten o no complicaciones crónicas de su diabetes. Importa muchísimo la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Muchísimo también en lo que es la gastroparesia diabética, en lo que es el manejo de la insulina a ese nivel, ¿no? Porque se asocia además de la compresión por parte del feto del estómago. Entonces aumenta o enlentece mucho más la absorción de alimentos, y de ahí que no coinciden muchas veces, ¿verdad?, los bolos que nosotros damos prandiales con los picos de absorción de los alimentos. Muy bien. Sabemos, ¿verdad?, que la hiperglicemia afecta la organogénesis y la antropometría fetal, aumenta el riesgo de aborto en el primer trimestre, muerte intrauterina, malformaciones, macrosomía fetal, trauma obstétrico, síndrome de distrés de respiración del recién nacido, ictericia neonatal, hipocalcemia, muerte perinatal y a largo plazo diabetes tipo 2 y obesidad, con un índice Q disminuido, e incluso se plantea si no sería o no una predisposición para el autismo. No lo afirmo, pero está en la literatura. ¿Ah? El asesoramiento preconcepcional de estas pacientes con diabetes previa sostiene la pérdida de peso antes de la concepción, realizar ejercicio, una dieta adecuada, un control glucémico óptimo con hemoglobinas glicosiladas menores a 6,5. En realidad nosotros también planteamos menores a 6, pero a veces es muy difícil lograrlo, sobre todo en las diabéticas tipo 1, por la alta tasa de hipoglicemias que tiene. Y el tratamiento previo con ácido fólico. ¿tá? A mayor hemoglobina glucosilada previa al embarazo, mayor riesgo de malformaciones y aborto en la primera etapa. En la diabetes mellitus gestacional también, ¿verdad?, presentamos mayor riesgo de ese tipo de alteraciones. Y tomamos a la hiperglicemia como una noxa, ¿no? Durante el embarazo. En las primeras semanas que surge la embriogénesis, esta noxa va a producir malformaciones. Entre el primer y segundo trimestre, en el desarrollo neuronal va a haber déficits neurológicos, intelectuales o psicológicos. Y en la segunda mitad, ¿verdad?, del embarazo, en donde se producen las diferenciaciones de células musculares, adiposas, pancreáticas, neuroendocrinas, se va a producir alteraciones del crecimiento,
alteraciones en el metabolismo fetal, con aumento de la morbimortalidad feto-neonatal. Entonces, vamos a distinguir las que son las embriopatías, del momento de la concepción hasta la semana 7, para el embarazo, y se ven sobre todo la diabetes mellitus pregestacional. Rara vez hacemos diagnóstico de diabetes gestacional a este nivel, porque recién la paciente está consultando por su bulimia de ayuno alrededor de la 9ª semana. Pero bueno, de repente, de un atraso, se realizan los controles y aquí surge una glucemia que nos puede hacer pensar en una diabetes mellitus pregestacional o gestacional. Y aquí nosotros en las embriopatías vemos que podemos tener abortos y malformaciones. De la semana 8 a la 40 vemos las llamadas fetopatías, que acá se ve tanto la diabetes mellitus pregestacional como la gestacional. ¿En qué consisten las fetopatías? Macrosomía, hipoglicemia, hipocalcemia, miocardiopatías, muerte fetal, distrés respiratorio, retardo de crecimiento intrauterino, policitemias, hiperbilirubinemias, asfixia neonatal y parto prematuro. Pasemos a las embriopatías, las malformaciones. Desde el momento de la concepción hasta las semanas 7. La señora me pregunta, ¿puede tener malformación? El 30% de las muertes perinatales, sobre todo las cardiopatías congénitas, ¿no? Es realmente debido al mal control glucémico, por acción directa de la glucosa, y no por el hiperinsulinismo fetal. Recuerden que el páncreas comienza a secretar insulina en la semana 9 de la gestación. Entonces, embriopatía se debe a la toxicidad directa de la glucosa. Las cardiopatías congénitas son 5 veces más frecuentes que en la población general y de las cuales destacamos la transposición de los grandes vasos, el doble salida del tracto ventrículo derecho, el truncus arterioso, el ductus arterioso persistente y la atresia tricuspidia. Otras embriopatías, como malformación del sistema nervioso central, 3 a 20 veces más frecuentes. Me encanta porque la literatura dice 3 a 20 veces frecuentes, como que es demasiado, ¿no? Pero bueno, se destaca la anencefalia, la espina bífida y la holoprosencefalia. En cuanto a las embriopatías de malformaciones esqueléticas, destacamos la hipoplasia femoral, el síndrome de regresión caudal y la polidactilia. Muy bien. Y ahora vamos a las fetopatías, ¿verdad? Aquellas que surgen a través o luego de la 8ª semana. Y bueno, tenemos la muerte fetal intrauterina, ¿verdad? Que la diabetes mellitus pregestacional aumenta el riesgo 3 a 5 veces. Se relaciona con mal control metabólico, ¿ah? Y, por supuesto, la macrosomía es un factor de riesgo para esta muerte fetal intrauterina. Y aquí sí, tenemos un páncreas fetal que funciona, ¿ah? O sea que podría estar también incidiendo la hiperinsulinemia fetal. Y tenemos y reconocemos la asfixia perinatal con riesgo aumentado, ¿verdad?, de muerte intrauterina, y también, ¿verdad?, por prosomía fetal con lo que se llaman las distocias del parto. Bueno, y pasemos al recién nacido. Podemos tener un recién nacido con un parto de pretérmino, posttérmino también, y como dijimos, por la macrosomía, tener un traumatismo obstétrico. De ello reconocemos las distocias de hombros en 1/3 de los pacientes de los niños macrosómicos, en la cual podemos observar fracturas de clavícula, parálisis braquial, parálisis frénica, parálisis del nervio laringio recurrente, asfixia perinatal, cefalohematoma, parálisis facial y hemorragia subdural.
hay que distinguir bien lo que es la macrosomía del grande para la edad gestacional. La macrosomía se define por un peso nacer más de 4 kilos. Y el grande o gigante, algunos le llaman, para la edad gestacional es un recién nacido que está por encima del percentil 90 para la edad gestacional. ¿Ah? Aquí es importantísimo la hiperglicemia materna. ¿Por qué? Porque va a llevar a por un mecanismo de upregulation, ¿verdad? A una hiperglicemia fetal y a una hiperinsulinemia fetal. Y como la insulina del feto no atraviesa la placenta, va a haber un hiperinsulinismo crónico, es como un círculo vicioso, que va a llevar a ser una hormona anabólica a la macrosomía y visceromegalias. El recién nacido de una diabetes mellitus pregestacional puede ser macrosómico o grande para edad gestacional y disarmonía. Después pasamos a los trastornos respiratorios, ¿verdad?, que pueden presentar. Son 3 veces más frecuentes en la madre con diabetes. Se debe al déficit de surfactante, a los trastornos metabólicos y a las cardiopatías congénitas. El surfactante es bajo antes de la semana 34 a 36, y es por eso que se realiza la maduración pulmonar con corticoides. Eso realmente ha llevado a que el síndrome de estrés respiratorio del adulto del niño, por esta causa, sea la verdad muy poco frecuente. La hipoglicemia del recién nacido. Acabo de venir justamente de ver en sanatorio a una de mis pacientes, una diabetes gestacional, que requirió insulina a partir de la semana 32, tuvo un peso precioso, 3 kilos 340, y la gran preocupación de la mamá. ¿Va a entrar hipoglicemia? ¿Cuándo le van a hacer el control? Ya se prendió el pecho, o sea, pero hay que darle complemento. Son todas cosas que uno tiene que entrarle a explicar a la mamá. Cuando se define una hipoglicemia en el recién nacido, un valor de 40 miligramos por decilitro, puede pasar inadvertida en niños que de repente son resultantes de una cesárea, que son muy quietitos, que uno se demoran, ¿verdad?, en realizar el estudio, y bueno, en realidad no estaba quietito el niño porque era producto de una cesárea, sino realmente estaba poco activo o poco reactivo porque tenía una hipoglicemia. Simplemente esta hipoglicemia se produce por el hiperinsulinismo fetal. Dijimos que por encima de 130 se estimula el páncreas del feto, y la hiperglicemia materna estimula ese páncreas hasta 2 horas después del parto. Es decir, ese estímulo que le provocó en el periparto me dura hasta 2 horas. Por lo tanto, es fundamental el control de la mamá en el periparto. Entonces, cuando nosotros tengamos pacientes, tanto con diabetes gestacional, aunque no necesiten insulina, el trabajo de parto requiere un gran trabajo físico y puede provocar una hiperglicemia, más allá de repente de las soluciones glucosadas que le pongamos a la paciente, pueden provocar una hiperglicemia. Entonces es muy importante que se realice el monitoreo glucémico y en caso de verificar glucemias elevadas, realizar un ajuste con insulina. Los controles seriados son a las 2 horas de vida, las 4, a las 8 y a las 12 horas. Si son normales, seguir cada 12 horas por 48 horas. Si nosotros no realizamos una pesquisa adecuada y el tratamiento adecuado de la hipoglicemia en el recién nacido, podemos tener un chico que tenga alguna alteración de rendimiento intelectual, ¿verdad?, a nivel escolar. Por eso es muy importante esto. También podemos tener hipocalcemia, hipomagnesemia, trastornos hematológicos, la poliglobulia, ¿verdad? La insulina fetal elevada aumenta rápidamente el requerimiento de oxígeno y existe una hipoxemia crónica, con mayor aumento de EPO y de ahí resultante
la poliglobulia, aumento del hematocrito. Esto provoca una estasis, ¿verdad? En el feto y favorecería la trombosis, ¿verdad? Fetal. 10 Y la minutos, miocardiopatía doctora. hipertrófica, ¿sí? ¿Cuánto me queda? Minutos, doctora. ¿Cómo? 10 minutos, doctora. 10 minutos, muchas gracias, me da perfecto. Y la miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Que se caracteriza por el engrosamiento del septo interventricular, que provoca obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y debemos sospecharlo frente al síndrome de distrés respiratorio, que no queda claro si es, ¿verdad?, por alteración pulmonar o por insuficiencia cardíaca. Este engrosamiento comienza en el segundo al tercer trimestre. Sí es resultante, ¿verdad?, de ese hiperinsulinismo fetal que tenemos. Digamos, anabolismo persistente. Pero es de buen pronóstico y al mes de vida a veces ya casi es imperceptible. Bien, ¿y cuáles son los resultados a largo plazo del recién nacido hijo de madre diabética? La hiperglicemia prenatal e hiperinsulinismo, como dijimos, producen aumento y riesgo de sobrepeso y obesidad en la edad adulta, alteraciones en el neurodesarrollo, lenguaje y desarrollo cognitivo, riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, en una tasa de 5 a 10 veces mayor, y si la madre es diabética tipo 1, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en la edad adulta es del 1%. Metas de control, bueno, no voy a entrar en detalle al mismo tiempo, que tenemos unas metas de control definidas por la ADA en el 2016 y por la ADA en el 2017, las dos coinciden en el objetivo control glucémico con hemoglobinas glicosiladas de 6.5%, pero más que nada definidas para diabetes pregestacionales. Las gestacionales normalmente no pasan el 6%, y otra cosa importante, la glicemia de ayuno es otra de las cosas importantes que debemos destacar. Dijimos que es causa incluso a veces de malformaciones, las embriopatías. Tratamiento, tampoco voy a entrar en detalle porque otra colega me lo va a realizar, pero recordar, ¿no?, que las modificaciones del estilo de vida, el plan alimentario, el ejercicio es fundamental, no por estar embarazada va a dejar de hacer ejercicio, realizar una muy buena educación, automonitoreo glucémico y el tratamiento farmacológico que luego la colega va a abordar. Y recordar una frase del doctor Jorge Metzger: la diabetes mellitus-gestacional o pregestacional afecta a la madre y a los hijos en el desarrollo de la diabetes futura, obesidad y síndrome metabólico. Estas complicaciones se pueden evitar si se corrige la obesidad en la pregestación y se mantiene la glicemia normal durante el embarazo. Y simplemente terminar, ¿verdad? Ay, no me quiero adelantar. Con esta diapositiva que me la cedió gentilmente la doctora Andrea Ortiz, una colega excepcional, sobre las mamás, ¿verdad?, realizando todo tipo de actividades. El embarazo no es una enfermedad. Si se complica por diabetes, nos permite tener una vida bastante normal, con algunos requerimientos. Y una frase que realmente me encanta, que dice así: un hijo se lleva 9 meses en el vientre, 3 años en los brazos y toda la vida en el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy ilustrativa, un repaso bastante interesante sobre esta cada vez más frecuente, como usted mencionó. ¿Sí? Es normal pensar que vamos a tener más casos de diabetes gestacional. ¿Sí? ¿Qué tan frecuente ve en su consulta de especialidad una diabetes gestacional? Yo te diría que en una consulta aproximadamente de unos 12 pacientes, siempre hay una paciente con diabetes gestacional, a veces 2, y bueno, pregestacional
todas las diabéticas tipo 1, por supuesto, llevan a cabo su embarazo muy bien. Nosotros tenemos, y también digo en forma personal, ¿no? Como una asiduidad, la citamos al principio, ¿verdad? Todas las semanas, tenemos algunos cupos reservados para ellas, incluso yo en una institución trabajo en una policlínica exclusiva de diabetes y embarazo, pero si es en consulta general guardamos los cupos, y al inicio es semanal. Semanal no solo por los valores, sino semanal también para la educación, y es lo que yo decía ahí, ¿no? La educación es fundamental. En la educación está transmitirle todos estos conceptos que yo les dije, por supuesto, de una manera mucho más simple y más amigable, ¿no? No le vamos a decir que no va a tener cerebro su hijo, eso es clarísimo, pero también alentándola a que, bueno, es muy importante para que su hijo nazca bien, en el colegio tenga buen rendimiento, el control de la diabetes durante su gestación. Y tal vez está establecido cuántas de estas mujeres que desarrollan diabetes gestacional desarrollen los chicos diabetes mellitus en su futuro, en su vida. Si bueno, decían justamente el doctor Messman que en realidad tiene un riesgo a un 20, un 30% de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Yo tengo una premisa en cuanto a las mamás, ¿no? Es decir, el primer aviso de una diabetes tipo 2, en la diabetes gestacional estoy hablando, que es el primer aviso de una diabetes tipo 2 futura. Entonces, un profesor nuestro nos decía que a la paciente hay que decirle que siempre se mantenga delgada. ¿Por qué? Porque va a ver alejarse a la diabetes y acercarse a su marido. Muy bien. Tenemos otra pregunta. En una paciente con diagnóstico de diabetes gestacional, ¿cuánto tiempo posterior al parto se debe realizar controles glucémicos? Si tiene una diabetes gestacional, esté o no insulinizada, nosotros le damos de alta con un plan de alimentación de diabetes ampliado, es decir, tratamos nosotros sin hidratos de carbono simple, pero sí le aumentamos mucho el aporte hidrocarbonado y de proteínas y lípidos, porque es una mamá que amamanta, y no le indicamos monitoreo glucémico. Mientras está internada, sí, simplemente para ver cómo se comporta, pero además puede ser la causa o el anuncio de que hay alguna complicación infecciosa, restos placentarios, por ejemplo. El resto placentario hace que la glicemia no baje. Entonces, le indicamos un monitoreo predesayuno, precena, ¿verdad? En los extremos del día. En el caso que haya presentado glicemia durante la internación, que sean normales, no le indicamos monitoreo al alta. En el caso que sean límites, le indicamos algún monitoreo en ayunas y alguno postprandial 2 horas, ¿verdad? Sobre todo con alguna comida copiosa. También, a veces los restos placentarios pueden evidenciarse en lo inmediato. Entonces, la paciente puede presentar dolores en hipogastrio, alguna febrícula, y bueno, el hecho de que esté hiperglicémica no solo puede ser por la infección, sino hay una placenta que de alguna manera puede estar a muy bajo ruido, provocando alguna secreción hormonal. Y después nosotros las reclasificamos a los 60 días. Les solicitamos una prueba de tolerancia a la glucosa
de 2 valores, ¿ah? Y la citamos con el resultado. Le decimos, por supuesto, que hagan 72 horas de dieta libre previo a la curva, y la citamos. Perfecto. Gracias. Acá hay otra pregunta. La asociación de diabetes gestacional con hipovitaminosis D y la asociación con preeclampsia. Tal vez tenga alguna experiencia. Y si usted a estas pacientes les solicita vitamina D y si encuentra el déficit, lo suplementa, ¿y por cuánto tiempo? En realidad, la vitamina D, en Uruguay tenemos un déficit endémico. Realmente nosotros tenemos un gran problema con la capa de ozono y utilizamos muchísimos protectores solares, y es más, comemos muchos alimentos que están congelados. Entonces tenemos un déficit endémico de vitamina D, y estamos en el proyecto de solicitar vitamina D prácticamente, no le diría a toda la población, pero sí a aquellas personas o que sean diabéticas o hipertensas o tengan patología cardiovascular o tengan de alguna manera algún riesgo de infección, ¿no? Por el rol inmunológico que juega. A las embarazadas les solicitamos prácticamente a casi todas. Yo debería decirle que tenemos un resultado anómalo en un 70%, lo tenemos por debajo de 30 nanogramos por mililitro, y le hacemos la sustitución hasta que logramos que estén por encima del valor normal. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Y por último, el manejo de la microbioma. ¿Es útil el uso de probiótico para preparar ese microbioma previo a la concepción? Bueno, eso, justamente uno de los aspectos más importantes que se está trabajando es de la microflora intestinal, ¿verdad? No solo por el control glucémico, hay trabajos que han demostrado que mejorando la flora intestinal mejora el control glucémico de diabetes pregestacionales, sino también el riesgo de infecciones urinarias. Nosotros utilizamos muchos probióticos pre y probióticos en aquellas pacientes con antecedentes de infecciones urinarias, ¿verdad? Como para, digamos, crear un ambiente mucho más resistente a esa adhesión que tienen al urotelio, ¿verdad? Los gérmenes. En todos pacientes en que tengan infecciones genitales previas, que tengan infecciones urinarias previas, nosotros utilizamos pre y probióticos. ¿tá? Tenemos preparados de pre y probióticos, FEM, que se llama, para aquellas pacientes, sobre todo con infecciones micóticas genitales, y tenemos aquellas preparaciones con arándano rojo para la parte urinaria. Sí recomendamos utilizarlas en esas pacientes siempre, y hemos tenido muy buenos resultados. ¿Cuáles serían las mujeres que tienen más riesgo de desarrollar diabetes gestacional y a cuáles habría que poner más atención para pedirle la prueba de tolerancia? Bueno, acá, como yo les decía, si bien nosotros tenemos por ley, digamos, entre la semana 24 y 28, por ley es obligatorio hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa de ¿sí? Una curva. Antes era la prueba de tolerancia porque eran 2 tomas, ahora hacemos una en ayunas, a la hora de la carga de glucosa y a las 2 horas. Por ley es obligatorio.
tenga o no tenga riesgo. Pero el riesgo, todos lo sabemos, ¿no? Antecedentes familiares, diabetes, obesidad, hipertensión, ¿verdad? Dilipidemia, haber tenido un hijo previo más de 4 kilos, macrosómico, o un retardo de crecimiento intrauterino, o un pequeño para la edad gestacional. Es decir, obviamente en todas esas pacientes hay que solicitar. Nosotros por ley las pedimos entre las 24 y 28 semanas. ¿Ah? Y seguimos con glicemias en cada trimestre. En el caso que tenga gran riesgo de tener diabetes gestacional, ¿verdad? Y bueno, y tenemos una glucemia que está por debajo, pero nos complica un poco, o tiene, por ejemplo, una altura de tenida muy grande, o ha aumentado muchísimo de peso, antes de las 24 semanas indicamos la curva. Muy bien, doctora. Le agradecemos a la doctora Peloche por su intervención. Muchas gracias, doctora, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes y ha sido un placer.